Ok, ya estamos grabando. Bienvenidos, hermanos, al primer seminario de Tapantaú. Es un seminario auspiciado por HMF, la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas, por ASOMANIC, Sociedad Misionera Nicaragüense, Equipos de Desarrollo Tierra Verde y Tapantaú, donde vamos a estar ofreciendo seminarios y cursos en línea para la transformación de las naciones. Bienvenidos a este evento histórico. Recuerdo hace años cuando nuestro amado hermano Billy Graham empezó estos eventos internacionales, fueron evangelísticos por este tipo de equipo, y ahora todo el mundo ya lo podemos hacer con un poco de problemas, pero ya lo estamos haciendo. Así que bienvenidos. Este seminario va a ser el primero de 3 seminarios introductorios, y después, como va la demanda y nuestro tiempo, cada una de las 12 fuentes se va a convertir en un curso, porque queremos levantar un ejército de cristianos que realmente empiezan a entender cómo discipular las naciones. Y no solo entender, comprender, sino hacerlo. Tenemos una urgente necesidad de rediscipular nuestras naciones, y luego con nuestros misioneros pioneros en grupos no alcanzados empezar a trabajar diferente. Porque la meta es discipular toda la nación. Entonces, oremos e iniciamos después de esta breve introducción. Padre, gracias por este tiempo juntos. Queremos dedicarlo completamente a tu Hijo, que merece la adoración y merece discípulos fieles, pactados contigo en todas las naciones, tomando tu yugo, cargándola y llevando las aguas de bendición y salvación a todas las naciones. Bendícenos en este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. A los hermanos que entran, por favor, apaguen sus cámaras. Amén. Sanando las 12 fuentes de la cultura. Vamos a iniciar este seminario hoy, dependiendo del tiempo. Ya estamos bastante atrasados por asuntos técnicos. Tiene 3 partes: la introducción teológica, filosófica, de dónde viene el concepto de las 12 fuentes, y el concepto en griego de tapanta. ¿Qué es Tapantaú y dónde viene el concepto tapanta? Esto es seguido por la parte filosófica, y van a entender por qué filosófica, porque es un aspecto muy importante para discipular las naciones, y seguido por la esfera de gobierno y política, la teología política y teología del Estado. Por supuesto, va a ser una introducción muy breve, porque eso demanda varios cursos después en cada esfera. Así que aquí vamos con la introducción de la teología de Tapanta y las 12 fuentes. C.S. Lewis, que fue un cristiano evangélico muy importante, dijo lo siguiente, y eso revela mucho para nosotros: creo en el cristianismo como creo que el sol se levantó hoy, no porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo.
El problema que tenemos hoy en día como discípulos de Jesús, que nuestras mentes no han sido transformadas y pensamos a través de filtros de nuestra educación de la religión del humanismo secular. Y enfatizo, hermanos míos, que es una religión y es tan religiosa como la religión cristiana. Todo hombre parte de su religión básica, de su fe básica. El cristiano debe ver todo a través del sol de justicia, a través de la palabra de Dios. Y Jesucristo que une todas las cosas. Abraham Kuyper, un teólogo, misionólogo, filósofo, presidente y de la teología calvinista de Holanda en 1837 a 1920, dictó unas conferencias en la Universidad de Princeton antes que Princeton cayó al liberalismo. Y dijo lo siguiente, hermanos, es un concepto que cambió mi vida. No hay una sola pulgada cuadrada de todo el dominio de la existencia humana con respecto al cual Cristo, el Rey, porque Cristo significa Rey, quien es soberano de todo, no clama mío. Hoy día el Estado moderno y las filosofías del humanismo quieren reclamar tapanta, que significa todas las cosas, como suya. Pero Cristo dice que son míos, en virtud que yo soy creador, soy rey, soy soberano y dueño de todo. Además, Kuyper dijo lo siguiente, y el fundamento para lo que acabo de decir está en Efesios 1:10, 2 Corintios 10, 4 y 5. El dominio de nuestro rey ha de incluir toda la creación. Y por esta razón, todas las órdenes y reinos de la creación han de ser, y nota lo que dice, un concepto radical para nuestro pensamiento evangélico corriente hoy en día. Todos deben ser salvos, es decir, las órdenes y reinos de la creación han de ser salvos de la opresión bajo la cual ahora gimen. La salvación no es solo la salvación personal. Jesús murió por todo el cosmos, por toda la creación, por toda la vida y pensamiento del hombre. Él quiere salvar y redimir todas las cosas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al cosmos, al universo, que mandó su Hijo para salvar al hombre, porque el hombre va a ser poco a poco virrey bajo Jesús, gobernando bajo Jesús, no solo la tierra, quizá juntamente con él todo el universo, porque ojo no ha visto lo que él tiene para nosotros, hermanos. En 1984, Richard John Neuhaus escribió un libro muy importante que se llama La Plaza Pública Desnuda. Fue sobre la religión y la democracia en Estados Unidos, en América. Y dijo, en virtud de la religión del humanismo y lo que él llamó el secularismo, la plaza pública se desnudó del pensamiento de Cristo. La verdad fue echada de la plaza pública, porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Y el cristianismo y la verdad bíblica antes de esta época fue lo que llamábamos verdad pública. La verdad que predicamos, hermanos, es la verdad pública, no es una verdad privada. Pero el secularismo quiere relegarlo a la religión. Pero vamos a ver en este seminario que es imposible escapar la perspectiva de fe y religión. La pregunta no es si hay religión en la plaza pública, en el gobierno, en las escuelas. Eso es una pregunta tonta para aquellos que realmente son honestos filosóficamente. La pregunta es, ¿qué religión está gobernando la verdad en la plaza pública? La verdad bíblica es verdad pública y para ser discutida en la plaza pública. Jesús dijo que he venido a dar testimonio a la verdad y lo hizo públicamente, no lo hizo en secreto. Entonces, hermanos, es tiempo que la iglesia en la universidad, en la política, en la educación, en la calle, en las casas, en todo foro de la humanidad y toda institución, tenemos que empezar a declarar y decir la verdad bíblica como la verdad pública de Dios. Es la verdad. El cristianismo en todo Occidente y América Latina ya no es considerada verdad pública. Lo que funciona como verdad pública en las naciones modernas es, y enfatizo y reenfatizo hasta que mis hermanos en las iglesias comprendan, es la religión del humanismo secular. Secular parece como una contradicción con la palabra religión, pero el humanismo secular es tan religión como la religión islámica, la religión cristiana es una religión y es la religión de la adoración del hombre. El hombre es céntrico, el hombre es el centro de todo. Y es su filosofía principal es lo que llamamos naturalismo metafísico, es decir, que solo podemos conocer la naturaleza a través de la ciencia. Fuera de la ciencia y la naturaleza, la metafísica hace referencia a lo que existe. Entonces, para el humanismo como religión, el aspecto filosófico es el naturalismo metafísico. Se enfoca solo lo que existe, lo que podemos tocar, medir a través de la ciencia. Pero es más filosofía que es ciencia. Tenemos que empezar a llamar religión el humanismo hasta que la gente caiga en cuenta que el humanismo es una religión. Aquí en la campaña presidencial en Costa Rica se ha criticado mucho a Fabricio Alvarado porque es evangélico, está llevando la religión al foro público. Y eso es evidencia que la plaza pública en Costa Rica se desnudó. Solo se espera un discurso secular. La única forma de derribar este pensamiento, que es un pensamiento que habla Pablo, que tiene que ser destruido, es una altivez que tiene que ser destruido, para decirles a los otros que son tan religiosos en su perspectiva, tanto de fe como la fe cristiana, es imposible hablar y pensar sin tener una fe básica, hermanos.
hemos dejado que reduzcan a la iglesia a un culto personal de salvación, o lo que Roma llamó el culto de misterio. En Roma había muchos cultos de misterio, y todos estos cultos eran legales. Roma no tenía ninguna preocupación de un nuevo culto de misterio, culto de salvación personal, que seguía un Dios que se llamaba Cristo. No le preocupaba en nada otro culto de misterio. Pero César sí preocupa que haya otro Señor, otro César, otro que dice que yo soy Señor. Y el Estado moderno es el nuevo César, que quiere dictar sobre la educación, sobre la plaza pública, sobre todas las cosas a través de su religión, la religión del humanismo, que es la única religión que tiene la verdad, y la verdad es el naturalismo metafísico para ellos. Ahora, muestro esto que sigue como la idea de arquitectura, iglesias, calles, cosmovisión en el cristianismo. Aquí tengo una imagen de la Catedral Metropolitana de San José. Costa Rica, tal como Nicaragua, tal como Venezuela, todos nuestros países nacieron como países católicos. Y la arquitectura y la cultura en América Latina revela lo que fue su fe básica. Y esos edificios siguen siendo utilizados, obviamente, por miles de feligreses. Pero nota que la iglesia tiene una orientación. Esta es la iglesia central, la catedral central de la ciudad, en Avenida Central y Calle Cero. Ese es el epicentro de la ciudad. Todas las ciudades de Costa Rica tienen el epicentro, el Parque Central y una iglesia. Y nota que la orientación es el altar, está en el este, el frente en el oeste, y enfrente de eso el parque, que es la plaza pública. Pero la plaza pública está siempre en Costa Rica con un jardín. Porque detrás de todo eso, en la cosmovisión cristiana, había una orientación que el centro de su universo era Cristo. Y como centro tenía una iglesia. Y del altar de la iglesia tenía que fluir aguas que derramaba la vida sobre este parque, el nuevo Edén. El modelo bíblico siempre fue que el Edén de Dios se esparciera sobre toda la tierra y que el Rey Jesús y sus seguidores convirtieran toda la tierra en un gran Edén, con cultura, con bendición, con salvación. La definición de cultura que cambió mi vida, mis amados hermanas y hermanos, es cultura, es religión externalizada. Y aquí, en lo que es el pasado de Costa Rica, porque ya la iglesia católica o la iglesia cristiana no es el centro, porque Cristo ya no es el centro. Hay otro templo que está intentando reemplazar el centro de nuestro universo, nuestra cosmovisión, que debe ser Cristo y su palabra, la Trinidad ontológica, la Trinidad económica, en la vida, en la familia, en todas las cosas, porque es la verdad pública sobre todas las cosas. Dijo Francis Schaeffer, si el cristianismo no es la verdad
sobre todas las cosas no es verdad. Recuerda que C.S. Lewis dijo que yo veo todo por la luz de Cristo. Eso es una verdadera cosmovisión cristiana. Hoy día lo que nos enseñan en las universidades, en las escuelas, desde kinder en adelante, es otra religión. No es ciencia, no es secular. En su fondo es una fe básica. Es una fe sobre la naturaleza de las cosas. Y estamos en una guerra de vida y muerte con esta religión, el humanismo secular. Y para mis amigos que son expertos en el campo del Islam, el Islam, al igual que el humanismo secular, es otro humanismo. Ahora, el templo que realmente están construyendo a nivel mundial es el templo de la religión del humanismo. Y aquí se ve, tal como en la vista anterior, en la cosmovisión cristiana católica, el parque central y la iglesia es el centro de la ciudad. Aquí en mi pueblo, Heredia, igual, está la MUNE, está el parque, está la iglesia alrededor del centro de la ciudad, la catedral, la iglesia central y el parque. Eso es cultura exterior, externalizada desde la cosmovisión católica. Y verdaderamente en ese sentido es una fe cristiana. Ahora, no estamos de acuerdo con otros aspectos de esta fe. La reforma vino a reformar esta fe, pero en su esencia, Cristo y el pueblo de Dios es el centro. Pero este nuevo centro es la catedral central para el hombre moderno. Es el Estado humanista que es la catedral. La Iglesia Católica Universal del hombre moderno es el templo del humanismo. Y aquí notamos que el Estado de Nietzsche, que está tomando la modernidad, Nietzsche dijo que vamos no solo al bien y al mal, sino más allá del bien y el mal. Y Hegel, el filósofo Hegel, que dijo Dios, el Estado es Dios caminando en la tierra, sobre la tierra. Es lo que en la iglesia llamamos el Estado Baal, el culto a Baal. Porque ¿qué significa Baal? Recientemente Dios está quitando las escamas de mis ojos. Baal significa Señor. Y el primer mandamiento de los 10 mandamientos es no tendréis ningún otro Dios. Hermano, yo soy muy curioso cuando leo la Biblia y voy al hebreo y veo que la palabra que hemos traducido delante de mí está bien, delante de mí, pero realmente es la palabra al en hebreo que significa arriba. Podríamos decir que no tendréis ningún otro Dios arriba, por encima de mí. Hoy por hoy, el Estado humanista quiere gobernar la iglesia. Y gobierna la iglesia diciendo, iglesia, tú no puedes hablar en la plaza pública. Tú no puedes hablar en la escuela. Tú no puedes hablar en el Estado, en el foro de la Asamblea Legislativa, porque tú eres religiosa. Nosotros somos científicos y seculares. Basura, mentira, engaño. Es un Baal, es otro Dios que el humanismo ha puesto por encima del Dios creador.
y nosotros les hemos dejado. Aquí es el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, y aquí está la famosa pintura por Bruegel en 1566-63, la Torre de Babel. A propósito, los arquitectos de la Unión Europea querían expresar lo que es su religión. Detrás de este humanismo de Europa es el templo a Baal, el templo de la religión del humanismo. Ahora, examinemos la Gran Comisión. ¿Qué nos ha llevado a esta situación que un teólogo llamó la decomisión? Que países que antes eran cristianos han sido decomisionados, es decir, que de ser evangelizados, discipulados, hemos ido en regreso. Inclusive un teólogo dijo que hemos ido en retroceso de Adán al último Adán, que es Cristo, y ahora con la religión del humanismo estamos yendo del último Adán en retroceso hacia el primer Adán, caído, de mente, de corazón malvado, porque es un ser caído. En vez de cumplir la gran comisión en nuestros países, ni mucho menos entre los países y pueblos no alcanzados, el humanismo secular está empujando la comisión hacia atrás, hacia el Adán viejo. Entonces, ¿qué es la gran comisión? Hermanos, recientemente yo he tenido que reexaminar la Gran Comisión. Para mi vergüenza, como misionero toda mi vida, prácticamente toda mi vida, como adulto, he tenido que reexaminar la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión es así como dice Mateo 28, pero en una sola letra, por equivocarnos en una sola letra, hemos dejado que el humanismo más bien disipula a nosotros y no nosotros a ellos. Toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta letra A indica en la gramática española que el objeto directo de discipular no son almas, son naciones. Y esas naciones en el griego se llama pantata etne. Y para que estas naciones entren en pacto con Dios, la gente individualmente debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí hay otro uso de panta, que es panta osa. No tapanta en este caso, sino panta osa, que realmente significa que guarden todo de todo. Es casi un reénfasis fuerte, guarden todo de todo lo que yo he mandado. Entonces, el discípulo en Nicaragua tiene que ser toda la nación. ¿Cómo vamos a discipular la nación? Bueno, por supuesto, hay que discipular cada alma. Pero toda institución, todo tiene que ser llevado al pacto bajo el Señor, que dice, toda autoridad me es dada a mí.
y toda es toda. No solo sobre almas, sobre la ley, sobre la música, sobre el gobierno, sobre la educación, sobre todo. No podemos seguir, hermanos míos, dejando que el humanismo disipule la nación. Jesús, que tiene autoridad sobre la nación, sobre el presidente, sobre la Corte Suprema, sobre los legisladores, sobre los educadores y sobre cada alma. No hay nada en Nicaragua, en Costa Rica, en Venezuela, en Panamá, que Jesús nos dice, y cada hoja de cada árbol dice mío. Entonces, es la iglesia que tiene que llevar a la plaza pública la verdad de quién es Jesús y que Él es rey y que Él reclama todo, toda la vida y todo pensamiento tiene que quedar bajo su señorío. Cuando examinamos la Gran Comisión en Génesis 10, vemos algo interesante que estoy tratando de profundizarme en Génesis 10, que es las 70 naciones. Dice, de estos, las costas, que significa fronteras o límites de las naciones, se dividieron y luego en 4 divisiones. Tierras, sería la tierra nacional, la lengua, la familia y la nación. Toda la palabra costa realmente en hebreo tiene que ver con las orillas que realmente hacen que las naciones aparezcan como islas, divisiones, divididas. ¿Cómo son divididas en la tierra? Por sus tierras, conforme a su lengua principal, pero dentro de la lengua principal hay familias, la palabra familias, lemishpotam, y en griego phula, que es tribu. Entonces tenemos tribus en nuestras tierras, la lengua principal siendo en Estados Unidos y Canadá inglés, pero hay muchas lenguas indígenas. Y aquí en América Latina, en cada país, hay muchas lenguas y familias, tribus menores. Cada división, cada costa, todas las costas que dibujan a Estados Unidos, a México, a Guatemala, a Venezuela, a Panamá, a Costa Rica, tiene que marcar una división que tiene que ser discípulo de Jesús. Y todo lo que existe dentro de estas fronteras tiene que llegar a ser parte de su soberanía y su señorío. Aquí está en semilla desde Génesis 10 el modelo de la República Hebraica y después la República Cristiana. Esto en otra lección podemos hablar más de la historia. Examinamos entonces, hermanos, un poco qué es la dirección de la historia. ¿A dónde va la historia? ¿La historia va hacia el humanismo más y más? Creo que no. Creo que hemos vivido como 200 años o más o menos desde la Ilustración para acá, una época donde la iglesia ha dejado que la filosofía falsa del humanismo traga, contamina y disipula la antigua cristiandad.
Pero tengo malas noticias para los humanistas, muy malas noticias. Que en realidad es buena noticia, es una buena nueva de salvación total. Y vemos aquí en este diagrama el versículo de Daniel 2:35 en el centro, y aquí detrás la gran estatua de Daniel. Dice, estabas mirando hasta que una piedra que fue cortada no con mano, esta piedra por supuesto es el Rey Jesús, va a caer del cielo y la cual va a herir la imagen con sus pies de hierro, con su barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Se tornaron como tamo de las eras de verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen falsa del humanismo, de todos los reinos y imperios, dice que es destruido y herido, y vino a ser desde la piedra una gran montaña que llenó toda la tierra. Y sabemos, hermanos míos, que toda la tierra tiene que ser llenada con el conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios va a ser sabido por Pantata Etne cuando la iglesia difunde, proclama y disipula el Tíbet, Afganistán, China como países y todas sus etnias, Níger, otros países musulmanes. En este lado va la montaña empujando hacia la izquierda en el dibujo, absorbiendo la montaña, Pantata Etne, todos los países y sus tribus y sus lenguas. Pero la dirección de la historia incluye Tapanta. Yo por años predicaba y me convertí en lo que algunos han llamado el vikingo de las misiones, porque enfatizaba Pantata Etne, Pantata Etne. Tenemos que llegar a todas estas etnias. Pero luego empecé a ver la frase tapanta, especialmente en la teología paulina. Tapanta, tapanta, tapanta. A Pablo es el apóstol de los superlativos. Porque no le basta a Pablo que sea todo. Cristo quiere todo de todo. Tapanta tiene que ver con todo. Tiene que ser puesto bajo su reino. Y este monte que es el reino de Dios tiene que estar extendiéndose hacia Pantata Etne a mano izquierda y hacia Tapanta todas las cosas. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Estemos alegres porque la dirección de la historia no es hacia el humanismo. Va a ser derrotada el humanismo. El humanismo es corrupto, contaminado, débil. Es como el barro mezclado con el hierro. Es el barro cocido fácilmente quebradizo. Pero la dirección de la historia es que la ciencia va a ser salva, la filosofía va a ser salva, la educación va a ser salva. Todas las cosas, poco a poco, el reino de Dios va expandiéndose. Por supuesto, Jesús va a terminar la obra, pero mientras Él venga, Él dice, ocupaos, negociad. Toma lo que les he dado, las minas y los talentos, y llenad la tierra. Multiplicaos.
en toda la tierra. Entonces el monte de la casa de Dios va a llenar toda la tierra, dice Daniel. Tengo malas noticias para el humanismo. La dirección de la historia es hacia el monte de la casa de Dios. No va a regresar al viejo Adán, porque el último Adán es rey de reyes y señor de señores. Entonces empecé a ver, hermanos míos, una y otra vez la frase tapanta en la Biblia. Efesios 1:10, uno de mis favoritos. Que Jesús, Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu van a reunir, dice la palabra reunir es sumar en una sola cabeza, tapanta. Él va a reunir bajo una sola cabeza, tapanta, en Cristo, en el Rey, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, en los últimos tiempos, que es el tiempo de la cruz hasta la segunda venida, son los últimos tiempos. Su misión es reunir todo, resumir todo y ponerlo bajo la cabeza que es Cristo. En Efesios 1:22 y 23 dice que Él sometió todas las cosas, tapanta otra vez, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre tapanta otra vez a la iglesia. Es decir, Cristo la cabeza, el gran cuerpo del Rey. Juntos vamos a poner todas las cosas, toda la vida y pensamiento bajo el dominio, señorío y soberanía del Rey. Por eso dice Romanos 11:36, porque de Él, es decir, la creación, todo viene de Él, por Él y para Él son todas las cosas, tapanta. De ahí Van Til, el filósofo cristiano, dijo, el humanista ni siquiera puede conocer absolutamente nada sin Cristo. Porque usted no puede conocer nada sobre nada a menos que usted lo conoce verdaderamente. Y si es de Él, por Él y para Él, no podemos conocer nada con la verdad a menos que lo conocemos en términos de y juzgado desde el punto de partida, el referente de Dios, la Trinidad ontológica, la creación hecha por Él. Proverbios 1:7 dice el sabio, perdón, algo pasó aquí. Proverbios 1:7 dice, el temor de Dios es el principio del conocimiento. Es decir, los humanistas ni han iniciado el conocimiento porque lo que conocen, lo conocen con sus mentes que son noéticamente caídos. Es decir, noesis o su mente está caído. Lo que conocen, no conocen verdaderamente. Y si conocen algo verdaderamente, están engañando, conociendo a través de Dios, sin confesar que a través de Dios lo conocen. La palabra aquí en hebreo es dat. Muchas traducciones dicen sabiduría, pero en este caso no es sabiduría, es conocimiento. Es decir, en el campo epistemológico, es decir, en el campo del conocimiento, no puedo conocer nada verdaderamente sin Dios. Y sigue esto y sigue con más y más versículos. Recomiendo el estudio de Tapanta. Si quieres aumentar su fe y entender la gran comisión, tenemos que precisar sobre qué tiene Cristo autoridad.
¿Sobre qué tiene Cristo poder? Y uno se da cuenta estudiando la frase tapante del Nuevo Testamento, es todo. 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden. De él procede la ciencia, que no entiende que todo lo creado procedió de él. En alguna medida siempre va a ser falsa, porque está tratando de buscar la verdad como hechos brutos que no tienen ninguna relación con Dios. Cuando veo por mi ventana aquí en mi casa, estoy viendo un hermoso escenario fuera de mi casa, del bosque tropical. Y cada hoja, cada rama, cada pájaro están conocidos por Dios, interpretados por Dios. Cada datum, cada hecho es ya preinterpretado por Dios y tengo que conocerlo por medio de él o no lo conozco verdaderamente. El humanismo conoce a través de su mente torcida, pervertida y caída y no conoce nada verdaderamente, porque todo tiene que ser conocido desde, por, en y para Cristo. Nota Hechos 3:21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Apococatastis. Restauración, o alguna traducción dice verdadero teocracia. Es decir, cuando las cosas son restituidas, va a ser cuando Cristo finalmente, totalmente gobierna sobre todo. Pero nuestra comisión, entre tanto que Él venga, es ir proclamando que Él es rey sobre todo y tratando de hacer que los hombres, los políticos, los educadores, los científicos, los agricultores, que todos piensen desde la mente de Dios. Tiene que ser restaurado todo y restituido todo. Y esto sigue y sigue, y vamos a, los que pueden después, ustedes pueden después conectarse a Tapantaú y este PowerPoint y la videoconferencia, y todo esto va a estar en línea para que todos los que asistieron hoy lo puedan ver y bajar y tener. Jesús dice a Pilato sobre la verdad. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La iglesia, para ser pilar y baluarte de la verdad, también tiene la misma misión de Jesús, de dar testimonio de la verdad, pero la verdad no solo sobre la salvación, eso es básico, eso nos lleva a primera base, sino sobre todas las cosas. Y Pilato, como buen humanista, dice, ¿y qué es la verdad? El humanista no sabe y no cree en la verdad porque para él la verdad es relativo a él. Y cuando miro todas las cosas y yo soy el referente, las cosas llegan a ser meros hechos brutos, aislados, separados, y me confundo y me pierdo dentro de un universo que yo no puedo comprender. No me comprendo a mí mismo, no sé de dónde vengo, no sé quién soy, no sé por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Todas esas preguntas son las preguntas de una cosmovisión. Y la religión del humanismo
no puede contestar ni una de estas preguntas con precisión y correctamente. Porque Jesús es la verdad. Ahora tenemos un problema, hermanos. Aquí vemos un río cristalino, fluyendo, dando vida en este bosque tan hermoso. Me di cuenta en la Biblia que el número 12 es el número del gobierno. El templo de Salomón y el gran templo de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 y 22. El número 12 es clave porque 12 es el número de gobierno. Si vamos a transformar una nación, tenemos que entender, hermanos míos, de dónde nace su pensamiento, cómo nace su pensamiento, cómo nace su creencia, cómo nace su forma de ser como pueblo, como orden social, como cultura. Y me di cuenta que básicamente todas las culturas tienen 12 fuentes. Ahora solo quiero mencionar esto porque creo que es algo muy importante, pero quiero enfocarme en el milagro de Eliseo. Pero también está el milagro de Mara, las aguas amargadas. Y en el trasfondo usted ve las aguas y el árbol. Una hermosa pintura que nos habla que Moisés clamó a Dios para las aguas amargadas que no servían para tomar, y Dios le mostró un árbol. Y este árbol puesto en las aguas amargadas, las aguas amargadas es la humanidad, la fuente de la humanidad. La vida sin Cristo es imposible tragar. Y la cruz es lo que sana las naciones. Y eso es lo que eso está representando. Pero vamos después, porque la cruz es central para entender lo que queremos ver ahora, que es la revelación que Dios me llevó a comprender de las 12 fuentes. Es el segundo milagro del profeta Eliseo. Y recomiendo el estudio del profeta Eliseo porque la vida de Eliseo, que hizo 2 veces más milagros que Elías, 18 milagros hizo Eliseo. Cada milagro es una especie de como tipo o arquetipo del ministerio del evangelio a las naciones, especialmente el ministerio apostólico. Y dice en el segundo milagro que los hombres de Jericó llegaron a Eliseo y dijeron: mira el emplazamiento de la villa, que es bueno. La situación de Jericó era bonito, un lugar bonito, como el Señor puede ver, pero el agua es malsana y hace abortar a las mujeres. Wow, cómo eso nos hace pensar en la modernidad. De hecho, el trasfondo que he puesto así es unas aguas completamente contaminadas con basura, aguas malsanas. Y esas mismas aguas aparentemente estaban haciendo que la tierra aborte su producto y hasta las mujeres abortaban. La palabra malsana es Ra. La misma palabra suena igual que el dios de Egipto, Ra, mala. Y estéril,
Shakol. Entonces producía falta de fecundidad, su cultura estaba obstaculizada, no había producción, no había vida, las mujeres abortaban, la tierra abortaba, era estéril, porque había una maldición sobre Jericó que proclamó Josué. Y la maldición está sobre todas las ciudades de las naciones. De hecho, los rabinos judíos, consideran Jericó como un arquetipo, un modelo de las ciudades de las naciones. Reflexionando sobre esto, el Señor, el Espíritu Santo me habló y me dijo, las ciudades de las naciones, Caracas, Panamá, San José, Managua, Washington, París, Teherán, sea donde sea, sus fuentes son contaminadas, en alguna medida malsanas, y esto está haciendo que su cultura, porque si la fuente es mala, la cultura va a ser afectada. Todas las ciudades de las naciones son como Jericó. Pero este milagro nos va a revelar la solución. ¿Cómo vamos a discipular la nación? ¿Cómo vamos a discipular nuestra ciudad? Ve la situación como lo ve Jeremías. En Jeremías capítulo 6, versículos 6 al 8. Porque así dice el Eterno de los ejércitos, cortar árboles, levantar baluarte junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, su injusticia, su robo. Se oye en ella continuamente en mi presencia, dice el Señor, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierta. El juicio final sobre la ciudad de las naciones va a ser total, como Sodoma y Gomorra. Pero el clamor del Espíritu, el clamor del profeta es que las aguas, que las fuentes de la ciudad sean purificadas, sanadas. Y la fuente de la ciudad en realidad está en el corazón de cada miembro de la ciudad. El hombre caído, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? La fuente de cada hombre, su corazón es contaminada, caída, mala, malsana. Y los hombres establecen culturas cuyas fuentes están malas, contaminadas, Shakol. Y eso produce lo que vamos a ver en el próximo dibujo, que es sumamente importante para que ustedes comprendan la naturaleza del problema de discipular una nación. Dice Colosenses 2:8 y Hebreos 6 que hay rudimentos, que en griego la palabra es stoicheion, un amigo mío lo llama stikia, y estos principios son los puntos de partida, las presuposiciones, los rudimentos, los principios que ordenan la forma de actuar de una
de un pueblo, de una nación, de una cultura. Si estos principios nacen mal y son pervertidos, son rudimentos falsos, ¿qué va a pasar? La vida familiar va a ser contaminada. La educación va a ser contaminada, islámica, budista, hinduista o secular en nuestro caso. La política es contaminada, es secular, es humanista. Lo pongo en negro porque de su negro corazón, de su corazón caído, el legislador legisla y proclama estatutos y actos y decretos pervertidos, malos, porque no inician su pensamiento con la palabra de Dios. El desarrollo es siempre insostenible. Yo fundé hace unos años una compañía de café y mis asesores dijeron, Randy, esa compañía debe llegar a ser sostenible. Entonces, mi meta era hacer la compañía sostenible desde la semilla hasta la última gota. Toda mi cadena de valor para la empresa tenía que ser sostenible. Pero ¿qué me di cuenta? Que no hay nada sostenible hoy día en la economía y la cultura de Occidente. El desarrollo sostenible es un mito. ¿Por qué? Porque sus fuentes en todo han sido contaminadas. Su economía es inmoral, los bancos, todo el principio de cómo funciona la economía mundial, nacional, de Nicaragua, de Estados Unidos, de Guatemala, de Costa Rica, es inmoral. Y en el curso de economía lo vamos a comprender. En el curso de mayordomía de la creación vamos a ver cómo es insostenible la ecología mundana, la política mundana, la educación mundana, porque sus fuentes están contaminadas, producen maldad, violencia, como todas nuestras ciudades. Hay una razón que no podemos caminar en las calles de San José a las 2 de la mañana sin peligro. Hay una razón que una de las ciudades más peligrosas en la noche es Washington, D.C., porque su política y sus políticos son corruptos. Han dejado a Dios. El derecho y la ley son ya arbitrarias, lo que llaman ley positiva. La ley positiva de hoy es absolutamente injusta y mala. El medio ambiente no es creación, es medio ambiente. Y el arte atomizada, fea, todo viene de fuentes malsanas, aguas malsanas. Tienen que ser curadas con la cura, la misma cura que usó Eliseo. Tenemos que implementar en nuestra ciudad, en nuestra nación. Estilo de vida politeístas. Nuestros pueblos llegan a ser y nuestras legislaturas y universidades son areópagos de dioses. Todos los dioses son iguales. El Islam es igual que el cristianismo, que es igual que el animismo, que la religión de las tribus. Todo es igual, todos son religión. No. Hay una que es la verdad. Y la verdad pública para las naciones, parte de Dios. De ahí las leyes injustas. El orden social secular humanista, la ley arbitraria, instituciones totalitarias, estructuras socialistas que esclaviza al país y esclaviza las familias, las empresas.
el debilitamiento del voluntarismo. Ya no podemos ser voluntarios para producir porque tenemos que tener reglas y permisos del Estado para todo lo que hacemos. Las libertades son frenadas. Y a esto dice Juan el Bautista, si el árbol está muerta, hay que poner hacha a la raíz. Hay que cegar, dijo Eliseo en otro milagro, vete y ciega sus fuentes. Tenemos que cegar las fuentes del humanismo. Porque el árbol es conocido por su fruto. La modernidad como árbol es conocido como la cultura de la muerte. Hay razón que la cultura de hoy empieza con la muerte de Dios, según los teólogos de la muerte de Dios. Y esta muerte de Dios, por supuesto, Dios no está muerto, es muerto, está muerto para ellos, porque lo han relegado a algo irrelevante, porque ellos son los dioses. Y ellos no quieren ningún otro Dios que me dice lo que tengo y no tengo que hacer. Soy hombre autónomo. Soy ley para mí mismo. Y estos que son leyes para sí mismos quieren gobernar sobre nosotros. Y produce poco a poco lo que vemos en nuestras ciudades y países, la cultura de la muerte. Y esa cultura de la muerte va a producir eventualmente la muerte de nuestra civilización. Todo va a colapsar. Pero hay una solución, hermanos. Pero la iglesia no está aplicando correctamente y con el poder que necesitamos para resolver esta situación de muerte, la cultura de la muerte. Aquí está la solución. ¿Cómo sanamos las aguas mortíferas? La cruz es central en toda la historia. Es el árbol que tiene que ser metido en las aguas malsanas. Pero luego, alguien está abriendo su micrófono. Por favor, apague su micrófono. Nota aquí, hermano mío, la sal. Eliseo dijo, dame una nueva vasija nueva. Echen la vasija sal. Nota la forma del sal, hermanos. Eso es una revelación. La sal es un cristal cuadrada, totalmente cuadrada. Y es como la semilla, la sal de la Nueva Jerusalén, que es la ciudad cuadrada. La ciudad cuadrada, Kiriat Arba, en Génesis 23, es donde murió Sara. Y Pablo en Gálatas 4 dice que Sara es alegoría de la Nueva Jerusalén. Es la ciudad cuadrada porque está construida de hombres y mujeres que han hecho pacto de sal. El pacto es pacto de cruz y es pacto de sal. Por eso somos la sal de la tierra. Pero la sal que no llega a la vasija y la vasija que no es vertida sobre las aguas malsanas no va a curar la mortandad y no va a sanear las aguas. La vasija nueva es la iglesia y la sal somos nosotros. Y el árbol es el querigma de la cruz. Entonces, el último paso es Eliseo proclama con el querigma, estas aguas ahora son sanas, no producirán más muerte ni aborto. Cuando la iglesia se hace iglesia y sea sal y predica la cruz,
la solución de la sanidad de las naciones sucederá. Entonces vemos que ahora, con una nueva cultura, con rudimentos filosóficos, elementos que brotan de Sion, que brotan de la cruz, que brotan de la verdad pública del Evangelio, y que la sal empieza a fluir de Sion, la ley de Sion, la palabra de Dios de Sion, los principios que fluyen de Sion van a empezar a sanar la vida familiar en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos. La educación con una cosmovisión cristiana, el derecho desde la Biblia, la ley de naciones, el gobierno, la teología política va a ser cristiana. Sí, hermano pastor. Sí, hermana. Sí, hermano político. Hay una teología política cristiana, bíblica. Y si vamos a gobernar nuestras naciones, tenemos que, pastores, enseñar a los políticos, enseñar a los que nos gobiernan, discipularlos con la teología política y teología del Estado. Hay una teología del Estado bíblico que hemos olvidado, que los reformadores reformaron, pero hemos olvidado, hermanos. La medicina ya no contaminada, usando la medicina para el aborto y la mutación. Artes ya no atomizadas y música que glorifica a Dios. La mayoría de la creación, no de la naturaleza. La naturaleza es autónoma, pero la creación es creación en términos del gobernador de la creación soberano que es Cristo. La teología, la filosofía tiene que ser bíblica, ya no griega, ya no gnóstica, ya no de Kant, ya no de Hegel. No necesito Hegel, no necesito Marx, no necesito Kant, no necesito Platón, necesito la filosofía de la Biblia. Los cristianos católicos, Aquino, quiso tomar su filosofía bíblica básica de Aristóteles, de Platón. No, hermanos míos. La Biblia es un libro contenido en sí mismo y es la verdad, la ley de Dios para las naciones. La iglesia como institución tiene que empezar a ser iglesia, no un club. La iglesia de hoy es un culto romano de misterio, de salvación privada. Claro, Roma no tenía ningún miedo de cultos de salvación y danza. Pero Roma sí temblaba porque Pablo y Pedro predicaban que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres tienen que ser salvos, no por el César, pero el estado mesiánico, el estado salvífico, moderno, quiere ser rey, quiere ser padre, quiere ser heredero, quiere ser gobernante de todo. La ciencia, desde la perspectiva bíblica, la ciencia moderna no existiría si no fuera por la Biblia y la cosmovisión cristiana y los medios masivos. En 2016, el diccionario Webster proclamó la palabra del año postverdad. Y vemos esto en los medios masivos, especialmente en Estados Unidos, lo que se llaman noticias falsas. La verdad ya no importa. Lo que importa es lo que yo quiero imponer como mi verdad sobre los demás. Porque la verdad murió. Porque Jesús es la verdad.
Y cuando rechazamos el evangelio, rechazamos la palabra de Dios, rechazamos la iglesia que es columna y baluarte de la verdad muere en la calle y la calle muere. Y el gobierno empieza a ser un gobierno de forma y libertad. Vamos a ver más tarde. La virtud empieza a ser fruto en la gente. Hay justicia, hay orden social cristiano, hay instituciones, una institucionalidad nacional bajo Dios y su ley. No estamos hablando de una iglesia institucional imponiendo sobre la sociedad. Toda la sociedad entró en pacto con Dios. Sus fuentes han sido sanadas. Entró en pacto con Cristo y la cruz está sanando las fuentes y del Estado nacional. La nación se convierte en un lugar de alegría, de sanidad, de prosperidad, de bondad, sin violencia. Las mujeres caminan a las 2 de la mañana alrededor de la ciudad sin ningún peligro. No hay peligro porque las calles son sanas. Tenemos iglesias trabajando en la Gran Comisión y asociaciones privadas, asociaciones que brotan por todo lado, que están sirviendo al pueblo. Entonces, esa es la solución bíblica. Las 12 esferas recibiendo las aguas salutíferas, pero tienen que brotar de la iglesia de Sión. El tabernáculo de David restaurado, que es la iglesia, va a sanar. Y Dios va a sanar todo, redimir todo y ponerlo bajo su Hijo. Ahora, Juan 3:16 dice que Jesús amó al cosmos. Como amó al cosmos, dio a su Hijo unigénito para salvar al hombre. Es que el hombre va a ser cogobernador, virrey con Jesús para gobernar el cosmos, bajo Dios, bajo Jesús. Entonces Dios quiere salvar. Jesús vino no solo a salvar almas, eso es básico, eso es primera base. Vino a salvar la metafísica, vino a salvar la epistemología, vino a salvar la ciencia, la ecología, la economía, la antropología, la psicología, la agricultura, a todo. Y aquí vemos en este diagrama de Darrell Miller que he adaptado todas las áreas básicas, ordenándose el hombre, su ego, su psicología, bajo Dios, los principios de Dios. El centro que es su perspectiva sobre la realidad. El hombre ya cree que la realidad básica, la metafísica, es Dios creador. Su teleología entiende que todo tiene un propósito, un fin, porque Él es el alfa, el creador, la omega. La historia tiene un fin, una dirección que es el reino de Dios. La Biblia transforma el conocimiento, la moral, la axiología, que es la virtud y la moral, la sociología, la antropología, la teología política, el hombre y los otros. Todo contaminado en el humanismo hoy, todo contaminado en la universidad, todo con fuentes de muerte, porque la iglesia no está siendo iglesia y la sal tiene que llegar a todas estas áreas. Pablo dijo que debemos tomar cautivo todo pensamiento. El pensamiento de la economía, el pensamiento de la ciencia, el pensamiento de la ecología y fundamento de todo, Dios y el hombre, la teología. Tenemos pastores que devolver a la teología cristiana
a ser reina de ciencias. Es el fundamento aquí en esta pirámide, el fundamento de todas las ciencias. Me di cuenta, hermano, hermana, que yo tenía que repensar todo lo que yo había aprendido. Lo aprendí mal, porque mis maestros desde kinder hasta la universidad, todos tenían la perspectiva de la cultura de la muerte, lo que en Costa Rica hoy llaman el combo de la muerte. Todos los partidos políticos fuera de los partidos cristianos siguen, de hecho, comprobado lo que alguien ha llamado el combo de la muerte. No es de sorprenderse, porque sus fuentes son las fuentes de Jericó, malsanas, estériles. El humanismo, hermanos míos, está muriendo. Es moribundo, es quebradizo, es barro cocido. A veces brota como hierro para atacar, pero es barro quebradizo. Fácil de quebrar con una iglesia que predica la verdad y para la verdad. Jesús vino a dar testimonio a la verdad, hermano mío, hermana mía. Pero la verdad sobre todo. La Biblia es verdad sobre toda la cultura. No habla de todas las cosas, pero produce el fundamento, el punto de partida para todas las cosas. Su fuente tiene que ser pura, si no su fruto va a ser podrido y malo. El árbol es conocido por su fruto. Entonces, esa es la dirección de la historia. El monte de la casa de Dios va expandiéndose hasta llenar toda la tierra. Ahora vamos con unas vistas más y vamos a la parte filosófica. Solo tenemos media hora, como empezamos muy tarde. Quiero que vean y consideren, y me hubiera gustado realmente tratar esas tomas aquí y cada toma aquí sobre las naciones demanda 15 minutos, entonces no tenemos tiempo. Pero básicamente es la idea que cada triángulo aquí son reinos, son los collados de las naciones. Y el monte de la casa de Dios tiene que ir absorbiendo, incluyendo, discipulando, entrando, ¿verdad? Hasta toda la plenitud de los tiempos. 3000 es el número de la plenitud de los tiempos. Qué curioso, cuando llegó el año 2000, o más o menos 2000 años después de Cristo, y ya estamos post 2000 años, no vino Cristo. Yo estaba seguro que tenía que venir en los 2000 años después de su venida. Pero me di cuenta que 3000 es el número de plenitud en la Biblia. Y curiosamente, esos números saltan en toda la Biblia. Uno, unidad. Trinidad es un Dios. Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. 2 apóstoles, 12 apóstoles, 12 puertas, 12 ángeles, 12 frutos, 12 el número de gobierno. Y este gobierno llevado a las 70 naciones y 120, el fin de toda carne, Dios nos da para que toda criatura y toda la carne escucha. Interesantemente, en el final de Jonás, el número 120 aparece y tiene que ver con el fin de toda carne. Dios quiere que toda carne escuche la proclama. Y esto llegará a la plenitud tapanta, la plenitud de los tiempos. Bueno, no tenemos tiempo para esto, pero nota esto, es la profecía del mar de fundición. Ese mar es símbolo de la tierra prácticamente, o de las aguas que tienen que llegar a toda la tierra. 12 bueyes,
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar. Y ese mar fue llenado a 2000 batos. Pero cuando llega aquí al borde, al tope del borde final, es 3000 batos. ¿Y qué está diciendo este mensaje? Hay agua de vida, pero hay siervos. La iglesia, Dios dice, tomad mi yugo, llevad mi conocimiento, llevad mi pacto, llevad mi palabra a todas las naciones hasta que toda la tierra esté llena de mi gloria, de mi conocimiento, dice el Señor.